de la presidencia de Daniel Noboa creo que es bastante importante para el país. El hecho de atacar las mafias, el hecho de no permitirles un libre tránsito como estaba sucediendo en el Ecuador a los carteles, ¿sí? El hecho de haber cogido toneladas, ¿sí?, de droga y atacar los bolsillos de las mafias creo que es súper importante. No solo porque se evita que el Ecuador sea utilizado, sí, para la exportación de droga, sino que en esto se van a dar cuenta los carteles que no es fácil utilizarlo al Ecuador y seguramente podrá ser uno de los elementos que se utilizan para que ellos busquen otras vías, porque es el verdadero problema que hemos tenido acá en el Ecuador. Nosotros no somos productores de sustancias estupefacientes, pero sí a través de los puertos están siendo utilizados nuestro país para exportar y encontraron un medio incluso para facilitar su trabajo ilícito, ¿no? Pagándole a las pandillas, sí, a través de este mismo material ilícito de las mismas drogas. Y esto ha conllevado a que el expendio en nuestro país sea mucho más grande que en otros años. Por lo tanto, que el Ecuador esté a través del gobierno como Estado, que esté atacando a estas mafias y atacándoles la parte que más les duele, el bolsillo, sin duda alguna es súper importante. Porque el hecho de que existan toneladas que han sido decomisadas y destruidas, creo que les afecta en miles de millones de dólares a los carteles. Claro, hay que a veces en Loja, nosotros deberíamos poner las barbas en remojo. Lo de San Luis es próximo a Loja, es lo más cercano que tenemos a Loja, creo, y donde es ahí un vendaval eso. ¿No? Hay que poner las barbas en remojo y escuchar a mí lo de San Luis, que está ciertamente en la provincia del Oro, de Zamora, perdón, pero que lo tenemos aquí, aquí en La Ceja, aquí en el Podocarpus, ¿no? Prácticamente así sale, ¿no? Es Podocarpus, aquí está San Luis y los reportajes de la presencia de los lobos y todo esto es gravísimo, es muy grave. Que en algún rato conversamos con una autoridad que nos va a contar cómo funciona eso, cómo se está dando en San Luis y si es que al caso la están combatiendo o la van a controlar. Porque ya veo que la policía, por eso a veces los políticos decían, ¿se acuerda usted cuando decía, ¿y cuándo a estos? ¿Y cuándo a estos? ¿Y cuándo a estos? Decía, fíjese que se captura a un narcotraficante que es que venía siendo buscado 2 años. Yo solo le pongo de manifiesto eso, nada más ahí, ¿no? 2 años a un narcotraficante para capturar. Y que estaba acá en el Ecuador, pero tardaron 2 años la policía. O sea, son cosas de un día para otro. Y lo más lindo que se ve en la policía es que está saneando adentro. Casa adentro también, eso es otra cosa. Mire usted lo que pasó en el hospital de la policía. En el hospital de la policía, ayer que parece que fue la captura a médicos. Para que vea la sociedad, por eso es el nombre. El nombre nunca jamás nadie pudo haber puesto otro nombre mejor que ese. Metástasis. Médicos en la policía contaminados, fueron capturados o detenidos, más bien, detenidos médicos porque daban certificados falsos a los policías. Y los policías aprovechaban los certificados falsos de enfermedad y todo eso, y con eso salían a delinquir los policías. ¿Qué le parece a usted, doctor? A ver, dos cosas importantes de lo que usted maneja. En primer lugar, el tema de cómo nos involucramos como ciudad, cantón y provincia, ¿no? Nosotros somos una provincia fronteriza y somos un enlace entre las fronteras y el puerto. Entonces, al ser una ciudad de paso, sí nos corremos muchísimos riesgos de también estar involucrados en el tema del tráfico de drogas. Bueno, no es que es ahora.
Loja ha tenido sus épocas, ¿no? Se dice que una época fue cacaotera, otra época fue minera, económicamente hablando, otra época vivimos de la migración, pero también hubo una época en la que se manejó muchos recursos a través del tema de drogas. Entonces, son realidades que no podemos ocultarlas, ¿no? Y lo otro ya relacionado a los certificados médicos donde están involucrados algunos policías, estas alarmas tenían que haber sido prendidas antes. Tal vez No, demoraron. no, es la cabeza. Pobre Lazo, por ejemplo, Claro. que tanto lo hemos despreciado, ha estado ocupado eliminando la desnutrición infantil. 1.000 millones de euros vienen, doctor. ¿Cómo seremos nosotros de crueles a veces? Sí, también somos crueles. Pues yo digo, ya no es un tema político, doctor. Puede ser que resulte antipático decir esto, ¿no? Pero me da la impresión que ya hemos rebasado eso. Ya no es un tema político, es un tema de otro nivel, de otro nivel. Ni siquiera le vamos a decir qué nivel sería. Pero imagínense, nos sacó un poco de la, ¿cómo se llamaba esa contaminación que tuvimos de la pandemia? Nos sacó y lo empezamos a despreciar una vez que estuvimos libres. Estuvimos libres y gritábamos, viva la libertad y todo eso. Hay una fábula muy linda de la barca que gritaba, viva la libertad, porque estaba anclada, pero cuando forcejeaba para que la liberen y la liberaron y viva la libertad y pues una tormenta más adelante hizo que sucumba a las profundidades del inclemente océanos. Entonces, a veces eso hizo Lazo, estábamos muriendo poco a poco, íbamos muriendo, y no Lazo nos sacó eso. Y una vez que estuvimos libres de la contaminación, empezamos a despreciarlo a Lazo. Fíjense que Lazo saca de la desnutrición a millares de niños, cosa que no hace casi ningún gobierno realmente en la historia ecuatoriana. Y los europeos nos envían 1.000 millones para que usufructúe este gobierno y el pueblo, obviamente. Gracias, y en temas ambientales. En temas ambientales reconocen y todo eso dice, por lo que hizo el gobierno de Lazo. Y en cambio nosotros mismos decimos, ya ese gobierno no hay ni siquiera para qué nombrarlo. Pobre hombre, adefesio y todo. Nos hemos contaminado el alma, nosotros, mucho nos hemos contaminado. Querido doctor, creo que eso nos ha hecho mucho daño, ¿no? Mucho daño nos ha hecho. Había una frase muy linda de Marco Aurelio: el alma se tiñe con el color de los pensamientos. Y a nosotros nos enseñan a pensar así mal. Nos enseñan, dice que el Lazo es un adefesio y todo el mundo decíamos que era un adefesio y nos olvidamos de las cosas buenas. Hay mucha ingratitud. Si no, habría que leer Éxodo. Yo creo que habría que leer Éxodo un poco para entender a la política también, doctor. Sí, con lo que usted expresa, es bueno, es necesario ratificar de que el problema en nuestro país no solo es político, el problema es social. El problema no son de los gobernantes de manera exclusiva, ellos son de paso. La sociedad en su conjunto permanecemos. Por lo tanto, venga un gobierno de izquierda, venga un gobierno de derecha, venga un gobierno populista, si nosotros no reflexionamos, no vamos hacia ningún lado. Si nosotros no rectificamos desde lo individual, no podemos esperar resultados positivos desde lo colectivo jamás. Por lo tanto, este tema, por ejemplo, de la droga que ha invadido en el país, a nuestro país, a nuestra sociedad, a nuestra juventud, sí tiene causas clarísimas. Las causas tal vez sean la pobreza, las causas tal vez sean la falta de valores, las causas tal vez sean la falta de formación en nuestros hogares. Por lo tanto, nos encuentran vulnerables. Nos encuentran con falta de ética, nos encuentran con necesidades y somos presa fácil. Somos como sociedad el cultivo de los negocios ilícitos. Entonces,
Sí, es importante que el gobierno cambie, sí, es importante que el gobierno, por ejemplo, enfrente al narcotráfico, sí, es importante los resultados de la consulta para que los militares puedan salir a las calles, pero ¿hasta dónde? Como sociedad vamos a aportar. ¿De qué nos sirve que los policías, los militares mejoren su actuar, sean corregidos, que los malos elementos se vayan presos, si tenemos una sociedad que no quiere cambiar? Por lo tanto, No, eso deberíamos pensarlo eso, bastante. mi maestro decía que vivimos una sociedad en decadencia. La sociedad en decadencia, decía él, es cuando todos los estratos, todos los estamentos han sucumbido a la inmoralidad, a la corrupción, a la peor corrupción, que es la del alma. La del alma. Entonces, por eso es que usted encuentra que un policía raso corrompe a un médico policía, a un médico que es un oficial de la policía, pero el médico a la final corrompió. Y los venía corrompiendo toda la vida y nadie se daba cuenta porque el malo es astuto, pero nunca es inteligente y cree que toda la vida va a vivir en la impunidad. Entonces lo que les pasa a Poli, ellos caen, van cayendo, van cayendo. Y ellos creen que es cuestión de la justicia terrenal, de justicia de que hay que comprarlo. Por ejemplo, en el Ecuador no hubiese sido sentenciado nunca jamás, Poli. Doctor, ¿estamos de acuerdo o no? Sí, sí, sí. Bajo esas características jamás. Jamás. Peor 100 años. Bueno, estamos especulando, todavía no sabemos. Pero es casi una cadena perpetua, aunque fueran 60 años. El hombre tiene 74 años. Si le dan unos 30 años, es imposible que sobreviva a los 104 años. Entonces, si le diesen la mitad o la cuarta parte de la máxima pena que se espera, 100 años, es una cadena perpetua para un hombre de su edad. Es una cadena perpetua, triste morir en la cárcel y dejar contaminando a su familia, sobre todo. Entonces, son cosas, son valores que nadie los está tomando en consideración, ¿no? Y lo peor es que el político empezó a creer que el discurso astuto, inteligente, saberborrea, hacer asomar las cosas que son crueles, malas, como buenas. Dice, qué inteligente que soy, gran líder. Nos enseñaron a que esta gente que miente, que es perversa de alma, entonces dice, es que es inteligente, mira, los ha convencido a todos. Dice, miente y miente y miente y verás que una mentira 100 veces se hace verdad. Es todo lo contrario. Una mentira, aunque usted la diga 1000 veces, sigue siendo una mentira, doctor. Yo escribí esta semana al respecto. Y en algunas partes, no textualmente, pero en algunas partes decía, a ver, que si hay un punto de quiebre con los últimos acontecimientos. Sí, que nos van a enseñar mucho si reflexionamos de manera adecuada. Poníamos el caso, por ejemplo, el tema de Glass. Sí, el tema de Glass es un simbolismo que va a representar muchísimo un cambio de actitud dentro de nuestra sociedad y particularmente de la clase política. ¿Por qué? Porque él fue un todopoderoso. Él era el que se encargaba de todos los negocios del correísmo, de los grandes. En el tema de minería, él estaba. En el tema de electricidad, él estaba. Él era el que negociaba prácticamente muchísimas de esas cosas. Y supuestamente tenía una patente de corso. Incluso a nivel diplomático, a nivel internacional, la diplomacia ideológica intentó protegerlo. Sí. Pusieron el grito en el cielo a nivel mundial diciendo que lo devuelvan a Glass a la embajada. Nada le ha servido y en este momento está tras las rejas en una de las peores cárceles del país, Teherán. Teherán fue en cuestión de 9, 10 meses el dueño de la justicia en el país. Con un grupo de gente vendía cargos. Cobraban $5,000 por un puesto de auxiliar, cobraban $10,000 por un puesto de secretaría para llenarse los bolsillos. Cometió la torpeza de irse por encima de una constitución y de una ley, ampliándoles el periodo a sus cuates.
Así fue. Yéndose por encima de todo y nadie le decía nada. Está en la roca. Después de haber sido el dueño de la justicia, está en la roca. Y el tema que cierra esta semana es el de Polid, que usted lo diagrama de manera adecuada. Oiga, era el individuo, era el tipo que tenía que encargarse de controlar que la gente no abuse de las esferas públicas. Era el que estaba encargado de cuidar los fondos públicos. Era el que tenía que sancionar a los alcaldes, a los prefectos, a los presidentes, a los jueces, de que no le roben al país. Y fue tan cínico, tan sinvergüenza que no robó solo, robó con su hijo. Así fue. ¿Dónde está? No le va a alcanzar la vida para pagar una condena. No. Usted lo ha dicho, porque no le darán menos de 40 años en los 6 delitos que lo encontraron culpable. Y va a arrastrar al resto. Toda la plata que tuvo va a ser prácticamente incautada en los Estados Unidos, porque los 14 millones de dólares que presentó como fianza, que nunca pudo justificar de dónde lo sacó, prácticamente se les fuman. Ayer mismo le incautaron ya un edificio que había comprado en $2.600.000. 2.6 Buenos días. millones. Buenos días. Sí, buenos días. El caballero que interviene tiene mucha razón para decir lo que dice. Es verdad, pero aquí en Loja existe efectivamente y exactamente funcionarios que compraron todos los puestos públicos, casi sin excepción, pero nadie los topa. Los conocemos porque nunca tuvieron ni siquiera una oficina para hacer un escrito y ahora están en la función pública. No hay cómo apuntarlos, no hay cómo degradarlos, hay que respetarlos, venerarlos, hay que hacerles la venia. Incluso hay algunos que están subrogados en funciones. ¿Cómo llegaron a ser funcionarios públicos? Aquí nunca los conocemos públicamente a todos y cada uno de ellos. Pero se volvieron cara dura, cara de palo, porque no les importa, siguen ahí metidos en las instituciones, ellos, sus familias, y heredarán también sus hijos los mismos puestos públicos. Eso es, y eso pasa aquí en Loja. Nos da vergüenza cuando topamos el tema de la función pública y cómo llegaron a ser funcionarios públicos. Gracias, amigo. No, pues sí, tiene toda la razón el hombre, ¿no? Sí. No hay como, el que dice la verdad no miente. No miente este hombre. Pero entonces eso es lo que hay que remover en Mire, este país. y relacionando esos hechos con lo que usted hablaba anteriormente. Mire, hay una señora o señorita que en las redes sociales dice, sí, el cambio que deseas ver empieza en tu casa, en tu familia, en tu barrio, en tu ciudad, en tu país. El cambio no ocurre fuera de nosotros, todo lo contrario. Eso es lo que hay que entender. Y para allá hay que caminar. Porque no se trata de que nos ponemos alegres porque políticamente Poli, Terán y Glass están tras las rejas. No, duele como sociedad. Fíjese que la mujer más rica de Vietnam, pena de muerte. Pena de muerte. ¿Cómo será de inclemente las leyes de la Florida, por ejemplo? Porque en los Estados Unidos funciona, cada estado de repente también tiene sus propias leyes. Fíjense que el cuerpo de fiscales aplauden la decisión de la jueza, porque es una mujer. Una mujer que en el Ecuador los absuelve, porque los absolvió, y otra mujer en la Florida que los condena. Y el cuerpo de fiscales aplauden, se levantan, victoriosos aplaudiendo esto. ¿Por qué? Porque hay maldad. Por ejemplo, yo no podría aplaudir. A mí háganme a un lado ahí, porque primero yo, por naturaleza, no deseo jamás, nunca un minuto de cárcel para nadie, para ningún ser humano, ni para ningún animalito, para nadie. Peor para estos animales que son más peligrosos, porque hacen daño a toda la sociedad. Pero son otros los castigos. ¿Qué más castigo que es? Fíjese, es pena de muerte es pena de muerte, es como una especie de eutanasia. Robarle al Estado. Sí. La condena que le dan a Poli, y porque los tiene temblando a medio mundo también.
tiene temblando a medio mundo. ¿Qué vida puede ser esa? ¿Por qué no se le puede enseñar eso a los niños, a los jóvenes, en los colegios, en las universidades, en los hogares? Esto va a servir. ¿Por qué no se les puede enseñar y decir, mira la vida fácil? La vida fácil es tal como dice también. Ya no quisiera hablar de la Biblia, me van a decir, ahí está el hermanito, me van a decir pastor, sí, me van a decir hermanito. Es que es tan célebre este libro, la Biblia es tan célebre, pero cogiéndole así las partes que son bellísimas, que tienen profunda filosofía. Ahí nos enseñan también el camino fácil, ¿no? Pero, que no conduce a ninguna parte, pero que es alegre, es divertido y es genial. Pero de repente nos lleva al abismo insondable de la nada. Fíjese el jolgorio con el que vivía este hombre. Fíjese cómo se daba el lujo de condenar a los de la Comisión Anticorrupción. Yo los condeno por difamación, calumnia. Lo tenían todo. Era una jueza, era mujer la que los condenó a esos pobres ancianos célebres. Los condenaba y dijo, no, estos son calumniadores. Pero como soy tan magnánimo que les levanto la condena. Y los dejo ahí indemnes. ¿Qué tal eso? ¿No? Entonces, por eso el hijo, uno de los hijos de Rodríguez, ese sí festeja, ¿no? Pues ese sí festeja. En cambio, hay otros que no festejaríamos así. Él sí festeja por lo que le está pasando a Poli y a toda esa gallada. Mire, el señor Jorge Íñiguez dice, si el entrevistado será abogado y sabrá sobre que el juicio tiene el debido proceso. Sí, el debido proceso es un conjunto de normas que trata de tutelar el derecho de las partes y de las personas. A ver, usted dice el caso de la señora allá en Vietnam. Y cojamos el de Poli sentenciado aquí en Ecuador y cojamos el de Poli sentenciado en los Estados Unidos. Son normas a veces hasta drásticas un poco en otros países. Pero ¿qué pasó en el Ecuador? Amoldaron las normas para la impunidad. Exactamente. Acuérdense, no sé si era el 431 del COIP, que tenía una trampa que decía que el peculado solo puede investigarse si es que hay un dictamen prácticamente acusatorio del Contralor. Nunca había ese dictamen. Lo escondían. Después, ¿qué hicieron? Vía reglamentaria, doctor Freddy. Vía reglamentaria hicieron que los exámenes especiales tienen un cierto tiempo para ser realizados desde que se ordena dentro de la Contraloría, y que si no se lo hace en ese tiempo, caduca. Mire las trampas, cómo las fueron armando. ¿Y qué violaron? Violaron la Constitución desde 1998, que decía que los delitos contra la administración pública son imprescriptibles, como el peculado, como el cohecho, como el prevaricato, como el enriquecimiento ilícito. Hicieron esas trampas. ¿Acaso eso no es amoldar la impunidad? Y claro, hay gente que los defiende. O sea, se ciegan tanto que ideológicamente siguen creyendo que son inmaculados, que son santos. Porque Claro. no creo que formen parte de los carteles. Porque aquellos que están involucrados en el narcotráfico, a través de sus padres, a través de su herencia, a través de la actividad que tienen, es hasta pasable de que intenten protegerlos, ¿no? Pero ¿cómo puede alguien haber tratado de decir en la consulta, vote 11 veces no? O sea, que estaban en contra que los militares salgan a proteger a los ciudadanos. O sea, estaban en contra de que la ley tenga penas más severas. Doctor, cuando usted dice, estaban en contra de que los militares cuidan, protejan la seguridad, es como decir, y si usted invierte la pregunta o la reacción, es como decir, o sea que ustedes estaban a favor de que el mundo de Lampa tenga vía libre.
tenga vía libre para que hagan de las suyas, para que impere el crimen. Claro. Eso están diciendo ustedes cuando dicen no a que los militares participen. Ustedes están diciendo que favorecen las condiciones laborables, si se quiere, del mundo del crimen. Mire, somos amantes de la libertad de expresión, qué cosa, pero ¿no? también hay que analizarlos. Si alguien defiende estas posiciones, o tiene herencia de carteles, o está queriendo meterse, o de alguna forma vive de esa plata sucia. Entonces, hay que entenderlos, ¿no? Hay veces que hay que contestarles, hay otras veces que el silencio es bastante elocuente, sí, porque sabemos de dónde vienen, sabemos muy bien por qué sentimentalmente defienden esas posiciones. Nosotros estamos intentando que esta sociedad cambie, que esta sociedad mejore, y más allá de tener adeptos o no políticos, cuando hayan circunstancias en las que nos mejoren la seguridad, tengan la plena seguridad que vamos a apoyar. Doctor, hay algo que la gente, el común de los mortales no sabe. De Colombia extraditaron a un narco ecuatoriano. Lo que el común de los mortales no sabe, por eso tenemos que conversar mucho y todos los días, si es posible. Ese narco es nada más y nada menos que lojano. Y es de la provincia, de sectores humildes. Antes de ayer, me parece que fue ayer o antes de ayer, capturaron, antes de ayer, capturaron a otro, pero de extrema peligrosidad, que estaba en una fotografía con el presidente, con el expresidente Correa. Usted escucha, dice, la policía hizo allanamientos en las provincias por decirle, voy a inventarme, ¿no? Manabí, Pichincha y Loja. Y nadie sabe qué pasa en Loja. También de Loja. Doctor, dijo Freddy Bravo, póngame atención. Sí, lo estoy. No hay como pestañear con Freddy Bravo. No hay como pestañear. Usted hace las pestañas para acá y Freddy Bravo se las alinea. Y le dice, póngame atención. De Loja. Y nadie sabe. Y en la provincia también. En la provincia lo capturaron. En la provincia capturan. Y si quieren vamos a sacar una cantidad. ¿Y quién era el otro, el capitán, también compañero de él? De Loja. 725-400, lo escuchamos, adelante. Y lo peor es que, ¿sabe cuál es la parte que a mí me entristece? Porque en serio me entristece. Provienen de familias adorables. Usted no tiene idea de cómo es la gente tan humilde, tan querendona, tan hospitalaria, tan amable de la provincia de Loja. Maldición, llegan a la juventud y salen a otras provincias y se contaminan. Son gente pero adorable con la que usted puede viajar 5 veces, darle la vuelta al mundo. Pues son gente linda, son gente hospitalaria, son gente demasiado buena. Pero en el trayecto, en alguna parte del trayecto, se contaminan. Como dicen vulgarmente la gente, se dañan. Pero si usted supiera de dónde provienen, cuáles son sus hogares, sus familias, usted llora, doctor, de ver que es gente demasiado buena, demasiado humilde, gente que se sacrifica todos los días, que no ganan a veces. Eso es lo que a veces también les conduce a estos delitos, ¿no? Muy pobre a veces. Pero sus mayores, en cambio, admiten su pobreza como un signo, como un destino. Buenos días. Sí, ahora hay que ponerle un rótulo en la entrada de la puerta de la ciudad que diga bienvenidos a Sinaloja. Esa es. Bueno, no tanto así Yo tampoco, no creo que no estemos en tanto esas así circunstancias. tampoco, porque lo que pasa es que estamos diciendo que ciertos casos que se han dado, hay personas. Verá, le vamos a decir esto así para que no exagere usted. Digamos que han capturado 1000 en estos últimos meses. Hay 1000 que están en la casa, de los cuales
incluso pueden ser unos 15 o 20 de Loja. No representa en términos porcentuales mucho, pero lo que estoy diciendo es más bien es lo que sí es el dolor que causa esto. El dolor, y si le podemos explicar, hay otra persona en la línea. Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Sí, buenos días, doctor Freddy, buenos días al doctor Patricio, al director Vicente Flores Torres de Salud. Lo preocupante, y seriamente preocupante, es de que casi hay un 30% de, no sé si son tontos útiles, cómplices, o son parte de estas bandas delincuenciales, de estas bandas de narcotraficantes o alcahuetes de los que se robaron los dineros del país. Porque vea la consulta, más o menos se gana con un 70%, 65%, en unos casos un poco menos, y el resto estuvo de acuerdo, mi estimado doctor Freddy, doctor Patricio, de que, como dijo usted, que salgan las Fuerzas Armadas a combatir la delincuencia, que se extradite a los delincuentes que tienen que con la justicia a nivel internacional, de que se extinga que haya la ley de extinción de dominio y tantas otras leyes importantes incluso para la seguridad del país. Eso es lo que más debe preocuparnos y se debe debatir igualmente. En una llamada anterior un señor decía de que hay personas que compran cargos, eso es casi de toda la vida, pero aquí como no hay autoridades, no hay nada, no responde ni el que compra ni el que vende, pero también es preocupante que autoridades que estuvieron de alcaldes, prefectos, ahora son los más millonarios en la Asamblea Nacional, han amasado fortunas, tienen incluso testaferros, tienen negocios o inversiones fuera del país, y también los que tienen empresas fantasmas para contratar. O sea, ¿de dónde han amasado tanto dinero? Entonces preguntémosle al SRI, ¿qué está haciendo? Si está investigando esto o no está investigando. Entonces aquí todo el mundo, yo creo que hace dinero fácilmente y se hacen millonarios a vista y paciencia de todo el mundo, y aquí prácticamente en este país de que no hay leyes, no hay autoridades, no ha pasado nada. Eso, mi estimado doctor, que tenga un lindo día. Muchas gracias. Sí, el tema es preocupante. El tema es preocupante. No creo que lleguemos tampoco a lo que decía el amigo, a compararnos con... Eso también, eso también a veces, eso es... Por suerte son menos. Por suerte son muchísimo menos. No, son pocos. No, lo que pasa es que el amigo tiene que entender eso. Cuando soslayamos el hecho de decir que es de Loja, es porque a nosotros nos duele. En cambio, se lo voy a decir, capturan uno de Manabí, por decir. Estamos hablando del Ecuador, así que de modo que no hay discrimen aquí. Probablemente el periodista de Manabí y el comentarista que están en la vida, dice, oye, y es otro de Manabí. Ya no les llama la atención porque realmente ahí son bastantitos. Lo mismo de Esmeraldas, lo mismo de la provincia de Los Ríos, lo mismo de la provincia del Guayas, incluso de la provincia del Oro. Más bien es al contrario. A nosotros, porque somos pocos, nos duele. Porque somos querendones, porque amamos entrañablemente a esta provincia. Pero la amamos entrañablemente a la provincia. Y porque se conoce cómo es la gente. Más buena no puede haber. Pero ¿cómo caen en estas garras, en esta miasma? ¿Cómo caen? A veces la pobreza los empuja un poco a la migración, ahí comienza. Y por lo regular, la pobreza es presa fácil también, pues, del mundo del AMPA. Entonces, imagínense salir de la pobreza, te pago esto, te doy esto, para que salga. Hay gente que quiere riqueza fácil, como dé lugar. Ese es el problema. Ese es el problema. Sí, hay gente que sí, por necesidad, y no los estoy justificando ni cayendo en una apología del delito, pero hay otros ambiciosos. Exactamente. Que utilizan a la gente, sí, dañando a una sociedad. Exactamente. Si no, y en la política ocurrió lo mismo en cuanto a la corrupción, ¿no? Claro, y mire, ahí entendiendo lo que decía el doctor Viche Flores, sí, es preocupante cómo por ejemplo un 27%, entre un 25 y 27%, sí, no creo que sea solo el voto político, pero están en contra de la seguridad, están en contra de que
los verdaderos delincuentes de alta peligrosidad paguen la condena de manera total. Sí, que por ejemplo alguien que lavó activos, que no se haga beneficiario de un habeas corpus, de una acción de protección, ni de la reducción de penas. Claro, Porque saben a qué se meten. ahí ya el alma está teñida de odio, de fanatismo, Ah. que ya no puede más. Entonces, ¿no? por ejemplo, dicen, Ah. sí, pero lo que pasa es que solo los investigan a los de la Revolución Ciudadana. No, no se trata de eso. Están o sea, investigando a todo el mundo. sí, a ver, ahorita, por ejemplo, yo cuando los escucho decir eso de que por solo, ejemplo, solo sus los activos. investigan a ellos, digo, o sea, a ver, están clarísimos, o sea, están aceptando, saben que delinquieron. Exacto. Lo que están diciendo también véanlos a los otros. Exactamente, claro. Viene el profesor. Y el aceptar y defender un delincuente Claro. de manera vehemente Sí, llega el es más profesor peligroso y todavía. le cabrea a los muchachos, dice que solo a nosotros nos pega, ¿y por qué a ellos no? Y es la maldad, así nace la maldad. Dice, pero a él también pégalo. Claro. A él también pégalo, ese muchacho también pégalo. Ahí está, hoy sí me graduó de pastor. Lo de los denarios, ¿se acuerda del tema laboral, doctor? Que le pagaron le pagaron un salario a la hora que entraba, al otro más tarde y al otro que entra más tarde le pagaron lo mismo. Y dice, oye, pero ¿por qué pagas a que holgazán que llegó tarde? ¿Por qué le pagas lo mismo? Y yo que estoy trabajando las 8 horas. Pero ¿por qué le pagas? No dice págame más, págale igual. Fíjese. Págale menos. Fíjese, por eso mismo dice, pero ¿por qué le pagas igual si yo estoy trabajando 8 horas? Se da cuenta, dice, yo con mi dinero puedo hacer lo que a mí me da la regalada Esperemos gana. que no estén encarrilados para cometer los mismos actos. Yo de mi parte les ofrezco la fábula, que casi todo el mundo la conoce, pero la vamos a traer aquí algún rato, puede ser mañana viernes, que está más fresco, la de la discusión del tigre con el burro. Esa discusión va a ser fenomenal, cuyo juez implacable era el león. Doctor, quiero agradecerle infinitamente su gentil presencia esta Gracias, mañana, ¿no? gracias a usted, doctor Freddy, gracias Radio Bacana y como no siempre. conversábamos de la hora de 7 que han adelantado. ¿Le parece bien eso así rapidísimo? Vea, lo lógico era incluso como el alcalde tiene y el municipio tiene su delegado en el directorio de la empresa eléctrica, lo lógico era ir a negociar de que en las horas laborales no corten la energía y se sacrifique más a otros sectores. Lo otro me suena. Pero se supone que la empresa eléctrica no manda, sino la CENACE. Sí, Ahí viene el pero problema. hay formas. Para negociar. eso son las autoridades. Para negociar. Para entender cómo se puede negociar, para gestionar el bienestar de un pueblo. Doctor, qué agradecido por su